invitarles que abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8. Y vamos a cerrar hoy esta serie que comenzamos hace unas semanas atrás y titulamos Una gloriosa victoria. Y las ideas de hoy, el sermón, el título es La seguridad del cristiano. Y vamos a leer solamente un verso ahora, pero vamos a trabajar con todo el capítulo 8. Es un capítulo muy interesante, muy hermoso, las cosas que dice el apóstol San Pablo. Pero verso 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra y en este momento, en forma reverente, la abrimos para analizar, para meditar y llevar a la práctica lo que has inspirado. Ayúdanos entonces a apropiarnos de esa enseñanza y llevarla a nuestro corazón y a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Habíamos hablado del apóstol Pablo acá diciéndonos que somos más que vencedores. Y estuvimos mirando a José, si hacen un poquito de memoria, donde encontramos a aquel joven pasando por una cantidad de vicisitudes y cómo Dios lo acompañó en todo eso. Y llegó a ser algo tremendo José, a tal punto que, llegó a ser el segundo de Egipto, después de Faraón, y dejó una marca en la historia del pueblo y de la historia también, una historia misma. Habíamos hablado también acerca de los discípulos siendo ordenados por el Señor a cruzar el mar de Galilea y los sorprendió una tormenta, y fue una elección tremenda para ellos y para nosotros de depender enteramente del Señor cuando pasamos por las tormentas de la vida. Y hemos visto también cómo Pedro nos habla de la segunda venida de Cristo y nos llama a, mientras esperamos, a vivir una vida que sea íntegra y que sea consecuente con la realidad de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Es decir, todo eso nos muestra que podemos y debemos vivir vidas victoriosas, aún, dice Pablo, más que todo eso, más que vencedores en Cristo Jesús. Hay una escritora y conferenciante estadounidense que falleció en la década del 60, 1968 para ser más preciso, que dijo estas palabras con las cuales estoy de acuerdo en parte. Dice: la seguridad es más que nada una superstición. La vida es una aventura atrevida o no es nada. La señora esta dijo que la vida es la seguridad es una superstición, porque ciertamente el hombre o la mujer que no está agarrado de Dios tiene que levantarse todos los días sin saber qué va a encarar en la vida. Y sí, los cristianos sabemos que también vamos a encarar los mismos problemas que tienen los demás. Los cristianos se enferman de la garganta, como muchos acá estamos luchando con eso. Nos echan de los trabajos a veces. Se nos pinchan los caños del agua y una cantidad de cosas que todo el mundo tiene que encarar en la vida. O sea que no estamos vacunados con los males o contra los males de este mundo. La diferencia entre la gente que vive sin Cristo es que no tienen esperanza, no tienen dónde agarrarse. Van a encarar cada semana con la incertidumbre de qué es lo que le tiene preparado la vida. Y puede ser que algunas cosas salgan bien, pero a veces las cosas no salen tan bien y en otros casos, se nos viene la estantería encima. Entonces nos damos cuenta que, en un sentido sí, esta mujer dice, la seguridad es más que nada una superstición, es una creencia irracional, si la vida es totalmente insegura, francamente. Pero según la perspectiva de Pablo, la cosa es distinta. Nosotros no creemos en supersticiones. Y Pablo nos asegura
que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Es decir, que tenemos una vida segura, no vacunada contra todos estos problemas, porque en el contexto del capítulo 8, él enlista una vida metida en problemas. Pero el cristiano no se desespera, no está desconectado de su protector, que es Dios, sino que caminamos por fe y para fe, y sabiendo de que estamos en las manos, en el hueco de las manos de nuestro poderoso y soberano Dios. Noten ustedes que Pablo hace una afirmación que merece muchísima atención acá. Versos 38 y 39 del capítulo 8, vamos a trabajar con ese capítulo, tengan su Biblia en mano, porque quiero que me sigan, quiero que la Biblia les hable a ustedes, no que yo les hable. Y dice, por lo cual, en el verso 38, en otras palabras, o más o menos, ¿no? Por lo cual o por lo tanto, según la traducción que tenemos, recuerden que estamos en una traducción al español de los manuscritos originales que fueron hechos o escritos en griego. Pero entonces, más o menos, todas las traducciones enganchan de esa manera. Por lo cual, es decir, como conclusión a todo lo que venía argumentando el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro que nada nos puede separar o nos podrá separar del amor de Dios. Vuelvo a repetir, dice, estoy seguro, no quizás, sino totalmente seguro que nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Están ustedes seguros de lo que son en Cristo Jesús? ¿Tenemos seguridad como la que tiene el apóstol Pablo? Y ¿saben una cosa? Digo esto porque hay mucha gente en la actualidad, esto que llamamos el movimiento evangélico, no sé, pero los que hoy poblamos a veces las iglesias, y vamos domingo a domingo a escuchar la predicación y vamos al culto de oración y todo eso. Personas que desafortunadamente se les inculca un sentido de inseguridad en la vida cristiana. Van caminando con terror porque los líderes o los pastores o los maestros le inyectan ideas de que tenemos que ir temblando por la vida, porque podemos irnos al infierno, podemos perder la salvación, no sé qué me va a pasar en esta semana. A veces tienen que profetizarnos mensajes motivacionales para poder entonces nosotros caminar un poco más seguros, pero quién sabe cuando doble la esquina qué me voy a encontrar. Y nos levantamos todos los días, ponemos el pie fuera de la cama y ya arrancamos con una actitud fracasada, con una inseguridad tremenda de quién sabe qué va a pasar. Y esa actitud no es la que encontramos en el apóstol San Pablo. Entonces, nos damos cuenta que nosotros vivimos una vida distinta a esto que dice Pablo, que somos más que vencedores. Se nos inculca a veces de que podemos llegar a ser más que vencedores, pero no lo que nos dice el apóstol San Pablo. Y Pablo, otra vez, insisto en esto, le escribe a los creyentes en Roma, no les dice, ustedes si se portan bien y hacen esta o aquella cosa, pueden llegar a ser más que vencedores. Pueden ser vencedores, pueden quedarse más o menos por ahí casi, o pueden ser más que vencedores. Pero ustedes no encuentran ese vocabulario en Pablo. Él es tajante, él dice, nosotros somos más que vencedores. No hay un asunto futuro, sino que ya es algo garantizado. Y noten que también está la idea de que nos dice este hombre que nada puede separarnos del amor de Dios. Pero muchas veces se le inculca a las personas que hay ciertas cosas que pueden suceder en nosotros que sí puede separarnos del amor de Dios. Puede ser los demonios, puede ser algún equipo de gente que nos mete, ¿no es cierto?, cosas en el camino, que Dios puede, en fin, abandonarnos de alguna manera. Y entonces, claro, yo me imagino, ¿no?, que la persona que se convence de estas ideas, lógicamente que va a andar por la vida cristiana con temor y terror. Yo estaría así, porque es un cristianismo, a fin de cabo, lo que fomenta es una incertidumbre tremenda, no seguridad. Pero Pablo en ningún momento nos está diciendo que aquí, con estas palabras, que hay inseguridades en el pueblo de Dios. Todo lo contrario.
Así que entonces, en este capítulo 8, que algunos consideran el capítulo, no sé, el capítulo más hermoso que tenemos en la Biblia, porque pertenece al libro más hermoso de toda la Biblia. Romanos es uno de los, si no es el mejor, es uno de los mejores libros que tenemos, lleno de doctrina, de amor pastoral, de llamado evangelístico. Es un libro completo. Hay que estudiar Romano de punta a punta porque vale la pena, pero con todo detalle, Y Pablo entonces acá lo que está haciendo es hablándonos de la seguridad eterna, no parcial, sino eterna, del cristiano y el papel, cuidado con esto, que desempeña la Trinidad para que nosotros disfrutemos de esa seguridad. Cuando digo Trinidad me refiero a las tres personas de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a ver en este caso que pone más atención entonces a la función que ejerce el Espíritu Santo sobre nosotros. A tal punto, fíjense ustedes, que Pablo menciona al Espíritu Santo 21 veces en este capítulo. En un solo capítulo. Hay dos, después cuando lo lean en casa, donde menciona el espíritu del hombre, pero luego son todas aseveraciones acerca del Espíritu de Dios, que llamamos Espíritu Santo. Sin embargo, y vale la aclaración acá, no se va a enfocar en la persona, en lo que, no tanto la persona, sino en lo que el Espíritu Santo es, sino lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. ¿Me siguen? Así que son las bendiciones y los privilegios que no merecemos, los que son conferidos al creyente, lo que ocupa la mente del apóstol Pablo en este capítulo 8 de Romanos. Si tuviésemos que buscar una palabra que responda a la pregunta ¿de qué me está hablando Pablo en el capítulo 8? Si tuviésemos que resumir todo el capítulo 8 en una sola palabra, si tuviésemos a Pablo aquí, le diríamos: Pablo, todo lo que dices en el capítulo, ¿a dónde apunta? ¿Qué es lo que quieres dejarnos a nosotros? Bueno, la respuesta sería seguridad. Yo quiero cristianos seguros, que te quedes tranquilo, hermano y hermana, que vivas una vida segura en Cristo. Y fíjense, si ustedes se van al capítulo 8, verso 1, miren cómo empieza este hombre el capítulo. Dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Síganme con sus Biblias, porque trabajamos con la Biblia. Así que lo primero que dice en el capítulo 1 va a arrancar toda la idea diciendo entonces ninguna, no algunas, sino ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y luego va a cerrar el capítulo diciendo en el versículo 39, en la parte final: nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, y luego dice: nada nos podrá separar del amor de Dios. O sea que Pablo acá está escribiendo a esta gente y por extensión a nosotros, y quiere sellar, quiere grabarnos dos ideas que se tienen que meter adentro nuestro, y tenemos que aceptarlas por fe porque Dios lo dice así. Y esas dos ideas son: número 1, no hay condenación. Y número 2, no hay separación. Noten cómo encierra todo el capítulo 8 con estas dos verdades. Arranca con una declaración de seguridad absoluta, no hay condenación, y va a terminar el capítulo dejándonos una seguridad absoluta, es no hay separación. Cuando dice este hombre en el verso 38, otra vez del capítulo, estoy seguro. Esa palabra griega quiere decir estoy totalmente persuadido. Está diciéndonos que estoy completamente confiado. Eso es lo que quiere decir ese concepto. No hay ranuras por donde pueda entrar la duda. Esta palabra aparece también usada por el apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 1, versículo 6, donde dice: estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la obra, la terminará. Más o menos, eso es lo que dice el pasaje. Va a llevarla a su punto final. Es decir que, miren qué cosa tremenda, para Pablo, en su teología decía, el que comenzó a hacer de nosotros cristianos es Dios.
Y luego todo el derrotero de la vida del cristiano es Dios. No es que yo digo, bueno, ya está, ya Dios hizo su trabajo, ahora me tengo que remangar y ponerme a trabajar para contener, para sostener, para de alguna manera forjarme la salvación, porque si no me comporto, chao, me caigo. Pero esa no es la idea de Pablo. Él dice que lo que vamos a hacer nosotros en el proceso, por eso es importante asegurarnos que somos creyentes, que hemos sido regenerados. Dice, Dios comenzó la obra y la va a llevar a su culminación. Más adelante Pablo dice, Dios es el que produce el querer y el hacer en esa misma carta a los filipenses. Así que la teología de Pablo es clara, está dándole todo el honor y la gloria a Dios. Dios es el que trabaja. Yo, sin Dios, estoy sonado. Por eso es que Pablo dice en Efesios que por gracia somos salvos, no por obras. Si pudiésemos de alguna manera ajustar nuestros hábitos y costumbres para agradar a Dios, no hubiese sido necesario entonces mandar a Cristo y luego mandar al Espíritu Santo para ayudarnos, tomándonos de la mano a caminar por la vida cristiana. Simplemente hubiese dicho, ya lo sabe, ahora muchachos, arréglense como puedan. Pero Dios nunca nos dejó huérfanos. Ahí nos manda el Espíritu Santo para que continúe la divinidad en nosotros, para guiarnos. Y Pablo dice, estoy persuadido, estoy totalmente convencido que el que comenzó la obra en ustedes la va a terminar. Y ahora usa ese mismo concepto de persuasión, diciendo que estoy totalmente confiado, persuadido, que nada nos puede separar del amor de Dios. Eso es seguridad. Pablo lo que quiere es que estemos seguros de lo que nosotros somos gracias a la obra de Dios en Cristo Jesús. Pablo no era un hombre que, cuando nosotros estudiamos el perfil de Pablo, no era un hombre que usted podía ir y meterle cualquier cosa en la cabeza, Escribí en el blog de la iglesia esta semana acerca de la pérdida de un pensamiento crítico en la iglesia cristiana. Hoy nosotros no pensamos, nosotros absorbemos todo, pero tenemos que volver otra vez al pensamiento crítico. Cada vez que escuchamos algo hay que analizarlo y tenemos que retener lo bueno y tirar por la ventana lo malo. Pero hoy estamos absorbiendo lo malo junto con lo bueno y se produce una confusión tremenda en el pueblo de Dios. Y esto es parte, yo creo que es un fenómeno cultural, pasa en todo sentido. La gente hoy lee los diarios, pero no cuestiona nada, se tragan todas las barbaridades que dice el diario, el noticiero lo mismo. Hoy tenemos el tema del Twitter. Nosotros, escribimos un tweet, creo que se dice así, ¿no? Mandamos un tweet con una oración de 15 palabras, 20. Y bueno, ya nos creemos lo que se puede decir en 20 palabras. ¿Qué puede expresar usted en 20 palabras? Usted puede llegar a cualquier conclusión, hacer que esas 20 palabras quieran decir 20 cosas distintas, porque no tenemos contexto. No tenemos el análisis crítico. Es más, leer un libro grande, gordo, hoy no se lee porque es mucho. No nos gusta pensar, estamos mal acostumbrados y esto es un serio problema para la juventud, ¿no es cierto? Entonces, el cristiano tiene que tener ese pensamiento crítico y cuando escuchamos a los predicadores, a los maestros, tenemos que analizar lo que se nos dice, si está mezclado por ahí lo bueno con lo malo. Así que el apóstol Pablo no era un hombre que se le podía meter cualquier cosa en la cabeza, era un hombre altamente preparado, un intelectual en su tiempo, probablemente el mejor intelectual o teólogo que tenemos en esa primera década, en el primer siglo. Después vienen otros hombres que fueron grandes, pero Pablo era un fenómeno. Y tal es así que estaba preparado en la filosofía griega, podía interaccionar. Cuando vemos la visita de Pablo a Atenas, cómo se puso a discutir con los filósofos del momento en el Areópago. Así que era un hombre con una capacidad tremenda. Usted no podía venir a meterle cualquier cosa en la cabeza a este señor. Y tenía un sentido de responsabilidad tremendo por las cosas de Dios. Cuando estuvo equivocado, lo hacía sinceramente, equivocado pero sinceramente. Y cuando aceptó a Cristo, ahora que estaba encajado, era un hombre entregado y que razonaba y ahora transmite esa seguridad y esa capacidad a nosotros a través de sus escritos. Ahora, ¿de qué cosas entonces está persuadido el apóstol Pablo? Número 1, no hay condenación. Y número 2, no hay separación. Eso es lo que nos dice este gran hombre de Dios. Ahora, noten ustedes que en el verso 39
Pablo va a agregar un factor que es fundamental, no lo podemos pasar de largo. Porque dice que nosotros no tenemos condenación y no tenemos separación, pero dice que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que decíamos en la escuela dominical, ¿no es cierto? Acá no se descalifica la persona de Cristo, o sea que estos beneficios, la seguridad de creyente, de no ser condenado, no estar bajo condenación y de no ser separado del amor de Dios, descansa en qué es lo que hago yo con la persona de Cristo en mi vida. Volvemos otra vez al mensaje del Evangelio. Pablo dice en el capítulo 1, verso 16, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Arranca toda la carta de Romanos con esa idea. Y es porque es a través del Señor Jesucristo, del sacrificio que hizo en el Calvario, que nosotros ahora nos reconciliamos con Dios y recibimos sus beneficios. A ver, Juan, cuando escribe el Evangelio, si hacen ustedes un poco de memoria, en el capítulo 3, verso 16, nos dice Juan, porque, bueno, es Jesús el que habla, ¿no? Porque de tal manera amó Dios bueno, en realidad es Juan, en los versículos anteriores habla Jesús con Nicodemo, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que si hay algo que pone de manifiesto el amor de Dios, es la entrega de su Hijo Jesucristo para que nosotros nos apropiemos de esa gracia, de ese regalo precioso de Dios, y nos asegura entonces, dice, creyendo en Él, vida eterna. Ahora acá vienen algunas preguntas de fondo que vamos a tratar de responder. Les voy a ayudar a hacer, a intelectualizar un poco con relación a la interpretación. ¿Por qué razón está Pablo tan seguro? Porque otra vez, miramos que Pablo tiene una seguridad tremenda, pero ¿por qué? ¿En dónde descansa esa seguridad? Y Pablo va a presentar tres factores a través de todo el capítulo 8. Número 1, está seguro por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Eso está desde el verso 1 al verso 27 del capítulo 8. Ahí pueden marcar unas rayitas para ver la distinción o la división del capítulo. La segunda cosa es por la presencia de Dios con nosotros. Eso está en el verso 31. Y la tercera cosa del por qué este hombre está seguro es por la obra de Jesucristo por nosotros, versículo 32. O sea que esos son los tres enfoques. Número 1, en cuanto a la seguridad del apóstol Pablo. 1, por la presencia, o mejor dicho, la obra del Espíritu Santo en nosotros, la presencia de Dios con nosotros y luego la obra de Cristo por nosotros. Así que tenemos esas tres preposiciones ahí. Es en, con y por. Y todo descansa en la obra de Dios a nuestro favor. Vamos a orar un poco acá. Vamos a meternos adentro de estas ideas. Versos 1 al 27, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Verso 1 dice, ahora pues. Esa es la traducción que nos dan en la Reina Valera. Puede ser que algunas otras traducciones digan por lo tanto o alguna otra cosa, pero esa es la idea, ¿no es cierto? Es una continuidad de ideas que Pablo venía trayendo en los capítulos anteriores. Y entonces cuando dice Pablo allí en ese verso, ahora pues, nos está llevando o va a desbordar a una conclusión. Y la conclusión es, ahora, por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pregunta, bueno, pero ¿por qué no hay condenación para esas personas? Porque el apóstol Pablo nos dice que estamos todos condenados. Entonces la pregunta lógica es, ¿por qué razón? Porque en definitiva este hombre nos habla de la seguridad del cristiano. Bueno, ¿por qué razón esta persona ya no tiene condenación o no está condenado? Bueno, ese es el tema que ha ido desarrollando el apóstol Pablo a través de toda la carta. Otra vez, capítulo 1, verso 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, estoy en el capítulo 1, ¿no?
que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el capítulo 3, verso 21 dice, aparte de la ley, ahora se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Capítulo 6, verso 22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Capítulo 7, verso 6, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Capítulo 8, verso 1, ahora pues, ¿se dan cuenta cómo va el asunto? Si miramos todo el contexto, llegamos a entender, nos lleva como por embudo a esta realidad. Por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sin la obra de Dios en Cristo y por causa del pecado, nosotros éramos, y si no hemos aceptado a Cristo, somos más que perdedores. No, más que perdedores. Si yo no tengo a Cristo, si tengo a Cristo, dice Pablo, soy más que vencedor. Pero si no tengo a Cristo, soy más que perdedor. No es simplemente que pierdo, es mucho más que eso, porque no es un asunto de me perdí aceptar a Cristo. No, se trata de que somos más que perdedores porque eso tiene consecuencias eternas. Estamos eternamente condenados. Así que la lógica acá es que si con Cristo soy más que vencedor, sin Cristo soy más que perdedor. Estoy en un serio problema en cuanto a mi relación con Dios y lo que tiene que ver con el destino eterno. ¿Me van siguiendo? Ahora bien, la definición de la condición humana está dada en los versículos, en el capítulo 8, en una forma inductiva. Pablo ya la describió en los capítulos anteriores. Capítulo 3, verso 9 dice, estamos todos bajo pecado. Capítulo 3, verso 23 dice, por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 6, verso 23 dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, en este capítulo 8 va a ir desglosando la condición del hombre en una forma tremenda, pero lo sacamos por inducción. Fíjense, verso 2, dice que nosotros estábamos bajo la ley del pecado y la muerte, al final del verso. Digo por inducción porque en realidad apunta a otra cosa, pero nos está diciendo, está haciendo un contraste entre el estar en el Espíritu y luego estar en la vida sin el Espíritu. Sin el Espíritu estamos bajo la ley del pecado y la muerte. Verso 5, pensábamos en las cosas de la carne. Verso 6, nos ocupábamos en la carne. Verso 7, seguíamos los designios de la carne. Esa palabra designio es muy interesante en griego, freneo. Freneo quiere decir, seguíamos los caprichos, la voluntad. Pablo está indicando que la naturaleza nuestra, la naturaleza humana, como venimos al mundo, tiene señorío sobre nosotros. No podemos buscar a Dios y obedecer a Dios porque nuestra naturaleza juega en contra. Nosotros hacemos los caprichos de la carne. A veces la gente dice, pero a ver, ¿por qué el hombre es tan malo? ¿Por qué, si creemos que el hombre es bueno, dicen algunos, cómo es que hay tanta maldad en el mundo? Bueno, ¿saben por qué? Lo que dice el apóstol Pablo. Estamos gobernados por la carne. La carne cela,
es egoísta, es ambiciosa, nos gustan los placeres de la carne y hacemos un desbarajuste para satisfacer esas cosas que son de la carne. Así que es muy importante lo que dice este hombre. Verso 7, seguíamos los caprichos, la voluntad, los designios de la carne. Y verso 8 dice, vivíamos según la carne. Por eso es que estábamos condenados, porque estábamos esclavizados, volviendo otra vez al verso 2, a la ley del pecado y de la muerte. Pero entonces Pablo va ahora sí a ir describiendo la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas como cristianos. Y es hermoso esto. Dice en el versículo 2, el Espíritu de vida me ha librado. ¿Qué tal, Fíjense ahí en sus Biblias, yo no me invento nada, está ahí. El Espíritu de vida, dice, me ha librado. Por lo tanto, cuidado acá, debido a que hemos sido librados por el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, nos dice entonces, verso 4, que andamos conforme al Espíritu. ¿Se dan cuenta los contrastes? Antes andábamos conforme en los caprichos de la carne, pero debido al Espíritu que me ha librado, dice que ahora andamos conforme al Espíritu. Verso 5, pensamos en las cosas del Espíritu. Verso 6, nos ocupamos del Espíritu. Versículo 9, vivimos según el Espíritu. Ahora, ¿por qué razón hacemos todas estas cosas? Verso 11, el Espíritu mora en vosotros. Ahora, miren cómo piensa Pablo. Nos está diciendo entonces que el Espíritu nos ha librado y ahora el Espíritu mora en nosotros. Y es por eso que en ese sándwich va diciendo que andamos en el Espíritu, servimos al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que hace todo el trabajo. Y nosotros obedecemos, estamos sometidos, somos gobernados, dirigidos. Es como un Padre nuestro que nos acompaña y nos lleva de la mano por la vida. Cuando nosotros tenemos a nuestros chiquitos, hijos o nietos, ayer andaba mi nietito por acá corriendo por todos lados, 2 años, es un caso serio, nene. Y yo lo tengo que agarrar de la mano para llevarlo de tal forma que no se vaya volando por las escaleras. Lo llevamos a un chico a esa edad, que es lo que hemos hecho los otros padres, de agarrar a nuestros hijos cuando los llevábamos a la plaza a jugar con el columpio y todas estas cosas, los llevábamos de la mano y luego los sentábamos en el columpio y lo empujábamos. Los chicos piensan, no, yo me voy solo, no necesito a papá, me amaco solo, ni se da cuenta que lo estamos empujando. El nene se sienta en el columpio y patea con los pies y no se mueve. Somos nosotros. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso es una ilustración de lo que hace Dios con nosotros. Hay muchos que creen, no, yo soy el que estoy haciendo todo esto. No. Pablo dice, es el Espíritu que nos liberó, el Espíritu mora en nosotros y es por eso que andamos en el Espíritu, somos llevados por el Espíritu, somos los niños mimados del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Con razón, y fíjense en verso 13 de ese capítulo, cuidado con esto, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, bien digo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque, verso 14, todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Así que si hay una persona que, como nos comentaba el hermano Héctor hace una hora atrás, si una persona dice que es cristiano y vive como la mona, no está siendo guiado por el Espíritu Santo, está siendo guiado por la carne o qué sé yo qué. Y si no está guiado por el Espíritu Santo, dice, esa persona no es un hijo de Dios. Otra vez, esto no me lo invento yo, esto es lo que me está diciendo el apóstol Pablo. Yo simplemente subrayo estas observaciones del apóstol Pablo. No es asunto de hacer teología humana, no, es Pablo, inspirado por Dios, que nos dice estas cosas para que entendamos el programa de Dios. Dios nos ungió con el Espíritu, o nos selló con Él, como usted quiera ponerlo, qué sé yo, este asunto. Hoy hay un debate de qué hacemos, cuál es la obra del Espíritu Santo, para hacer posible en nosotros lo que llamamos en teología la santificación. Vivir una vida apartada para Dios, una vida que agrada a Dios, que le lleva gloria a Dios. Sin el Espíritu Santo no es posible semejante cosa. Así que somos más que vencedores sobre el poder de la carne.
Dios nos ha librado y nos mantiene entonces librados por la obra del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. En Gálatas capítulo 5, verso 1, decía Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso está en el capítulo 5 de Gálatas. Ahora, cuidado, porque luego Gálatas, en ese mismo capítulo 5, después de haber dicho que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, nos va a decir en el versículo 13, fíjense, solamente en la segunda parte, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea que Pablo acá responde esa pregunta clásica de que, bueno, si usted aceptó a Cristo y ya es libertado, ¿qué quiere decir? ¿Que puede vivir como se le da la gana? Y Pablo dice, no, momento. Si hemos sido libertos de Cristo, vamos a caminar como una persona liberada del pecado. Por eso dice, somos libres, pero no somos libres para vivir en la carne y hacer lo que se nos da la gana. Así que Pablo nos está dando la orientación correcta acerca de lo que implica ser un verdadero creyente, alguien que ha sido transformado o regenerado por el poder de Dios en Cristo Jesús. Por eso se siente seguro, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Número 2, se siente seguro por la presencia de Dios con nosotros. Verso 31. Dice otra vez, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En ningún momento le sube a la idea, a Pablo en ningún lugar, la idea de que Dios puede dejarnos. Es cierto, en el Antiguo Testamento a veces encontramos a Dios abandonando al pueblo. Cayeron en idolatría, en realidad fue el pueblo el que abandonó a Dios. Se fueron tras los ídolos y Dios dijo, ok, fine. Si ustedes piensan que un ídolo les puede proveer lo que yo proveo, prueben. Y dice que Dios les acuerda la famosa Shekinah, aquella nube que los acompañaba cuando salieron del exilio allá en Egipto. Y bueno, el exilio no, en realidad era la esclavización, ¿no? El exilio, depende de cómo se vea esto. Pero ahí estaba esta nube que los acompañaba, y cuando se hacían los locos, ¿qué hacía? La nube se apartó del templo, los dejó solos. Que fue un luto tremendo para toda la nación. Pero lo hizo Dios para enseñarle una lección al pueblo. Había un aspecto pedagógico en este abandono. Pero cuando entramos al Nuevo Testamento, en esta nueva dispensación, nos dice que Dios, por la obra de Cristo, ya está ahora no en medio de nosotros, sino en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Viene a morar con el creyente para no irse nunca más. O sea que hay una perspectiva distinta entre cómo Dios trató con el pueblo de Israel a nivel nacional y cómo trata ahora con los creyentes. Es decir, un aspecto de la historia mira hacia la cruz, al futuro. Hoy nosotros miramos hacia atrás, lo que ya se hizo a nuestro favor, y tenemos en la obra de Cristo todo garantizado. Dios en ningún momento nos dice en el Nuevo Testamento que nos puede abandonar o dejarnos tirado. Abandona, sí, a aquella persona que nunca llegó a ser un hijo de Dios, pero los hijos no los abandona jamás. Y Pablo concluye entonces que si Dios es por nosotros, ¿quién se mete con nosotros? A mí, ¿qué fuerza, qué institución puede ponerse en contra nuestra? A ver, ¿los hombres se van a levantar con nosotros? No. ¿Y qué de los demonios? ¿Pueden los demonios levantarse contra los hijos de Dios? Pablo está diciendo, nadie puede. Otra vez, volvemos a esa teología del terror, que muchas veces se le dice, cuidado que te puede poseer el demonio, cristiano, hijo de Dios, cuidado con esto, cierra la puerta, ora, y cuida, porque si no tenemos que venir a hacerte el exorcismo. Pero eso es extraño a la mente de Pablo. Pablo dice, nada ni nadie puede contra nosotros. ¿Cómo podemos concebir, a ver, que el Hijo de Dios, que fue comprado con el sacrificio de Cristo, venga ahora Satanás y le dé una patada al Espíritu de Dios para decir, acá me siento yo, esto es mío? Pero eso es una cosa terrible. Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién se mete con nosotros? Por lo tanto, yo pienso, cristiano, Pablo quiere que estemos seguros, que no estemos viviendo aterrados, con sustos e inseguridades por la vida cristiana. Por eso es que no nos manifestamos correctamente ante el mundo y la sociedad. Porque no estamos siendo consecuentes entre lo que me dice la Biblia y a veces confesamos con la realidad de cómo vivimos. Vivimos en terror.
Vivimos asustados todos los días. Y eso no proyecta ningún tipo de seguridad. En el capítulo 13, claro, acá sale un poco de contexto esto, pero Pablo va a hablar de someterse a las autoridades. Pero cito esto porque va a decir en el verso 2 del capítulo 13, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, dicen, acarrean condenación para sí mismos. Cito ese versículo porque otra vez está fuera de contexto, pero si las autoridades están establecidas por Dios, y quien resiste a lo establecido por Dios acarrea condenación para sí mismo, ¿cómo puede Dios, el diablo, de alguna manera sobreponerse sobre la autoridad de Dios? Otra vez, está hablando de las autoridades humanas. Pero Dios es soberano sobre todo. Por eso me dice Pablo en el capítulo 13, sométanse a las autoridades, porque Dios es soberano sobre ellas. Y el diablo puede reclamar autoridad sobre sus cuates, ¿no? Sus secuaces. Pero de todas maneras no puede subir por encima de la autoridad de Dios. Así que si Dios es por mí, yo no me preocupo del diablo. Porque el diablo tiene que responder a mi Padre, a mi defensor, a mi protector. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y está seguro también, en el punto 3, es el verso 32, por el sacrificio de Cristo por nosotros. Dice este hombre, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios lo entregó a Jesucristo por nosotros. ¿Y para qué? Para salvación y herencia de la vida eterna. Ahora, vamos a mirar un poquito este asunto. Pablo está diciendo, hay gente que van pensando, ¿entraré al cielo yo? Sí, acepté a Cristo, me hablaron del Evangelio, voy caminando por la vida, trato de portarme bien, pero ¿entraré al cielo? ¿Llegaré algún día a la presencia de Dios? Pablo, yo no sé si esa es el cuestionante que está abordando el apóstol Pablo, pero sí en forma inductiva podemos sacar la idea, porque yo puedo ir con esta pregunta al texto y tratar de que el texto me responda a esa pregunta. Pablo me está diciendo, mira, a ver, si Dios entregó lo más precioso, que es su Hijo Jesucristo, para darte la salvación, y por eso, dice, ya no estamos condenados en Cristo Jesús, ¿cómo no te va a dar las cosas del cielo? Es un asunto de lógica. Pablo nos lleva a reflexionar. Mi querido, si Dios dio a Jesucristo para salvarte, ¿cómo no va a compartir su herencia, las cosas del cielo, si ya lo más precioso que tenía te lo entregó para darte la salvación? Así que Pablo lo que quiere es otra vez borrar toda idea, una ranura por donde se meta un sentido de inseguridad o duda acerca de la gracia divina que ya fue manifestada en esta hermosa obra de entregar a Jesucristo para salvarte y darte la vida eterna. Por eso decía en el contexto, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y luego dice en el versículo 17, y si ahora somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y yo digo, pero ¿qué seguridad tengo yo de que Dios me va a ser heredero, que me va a dar todo el cielo? Bueno, Pablo te lo está diciendo acá en este pasaje. Dice, Dios entregó a su Hijo por ti. ¿Cómo no te va a dar la herencia? Otra vez, nos llama a descansar en paz. Tranquilos. Con razón este hombre grita, somos más que vencedores. Gloria a Dios. Por causa del amor de Dios y la obra de Cristo Jesús. Ahora, una cosita más. Pablo nos dice que él está seguro y nos da las 3 razones del por qué y descansa en la Trinidad. Pero la pregunta ahora es, ¿de qué cosas está seguro Pablo? Ya respondimos, basado en lo que me dice este hombre, nos dice, yo estoy seguro.
Y Él quiere que estemos seguros. Y nos dice, ¿por qué? La seguridad. ¿Dónde descansa esa seguridad? Bueno, en el Trino Dios. Bueno, ahora, ¿de qué cosas estamos seguros? Y bueno, Pablo menciona 3. Una, el propósito de Dios es firme. Versículos 28 al 30. Número 2, la entrega de todas las cosas es firme. Versos 31 y 32. Y nuestra posición en Cristo es firme. Versículos 33 bien digo al 36. Rapidito. Número 1, versos 28 al 30, tenemos que el propósito de Dios está firme. Dice, y sabemos, verso 28, que a los que aman a Dios, todas, no algunas, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, y cuidado, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que miren bien lo que dice Pablo. En cuanto a los propósitos de Dios, los llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Seguridad. ¿Pero seguridad en qué, Pablo? Que los propósitos de Dios no los mueve nadie. Son confiables, son firmes. Nada ni nadie puede frustrar los propósitos de Dios. Ahora, noten ustedes que este hombre va a decir, vamos a meternos en el versículo 29 y 30 que son, ay, nos metimos en un lío, porque esto genera una cantidad de debates, pero miremos lo que dice el apóstol Pablo. La palabra propósito quiere decir intención, los planes, la voluntad. La palabra es prótesis en griego, no la prótesis como la que usamos nosotros en el campo médico, es prótesis. Y este hombre dice que ha designado ciertas cosas, tiene un plan, un propósito ya predeterminado. Y entonces, para llevar a cabo ese propósito, nos dice que nos ha predestinado, versículo 29, tenemos el llamamiento, tenemos la justificación, verso 30, y luego tenemos también la glorificación. O sea que el propósito de Dios es llamarnos y hacernos sus hijos. Pero entonces, ¿cuál es el proceso? Tenemos la justificación, tenemos el llamamiento, la predestinación primero, pone en línea, la predestinación, el llamamiento, la justificación, y luego la glorificación. Pablo dice, vamos a ver si suceden estas cosas, no dice, ya está. Yo no sé, pero hay gente que se rompe la cabeza, como decía antes en la escuela dominical acerca del tema de la predestinación. Pero, a ver, ¿no vemos nosotros que Pablo nos deja planteado todo el programa? Sí, es cierto. Insisto que esto abre un montón de preguntas, pero eso no quiere decir que tenemos que negar lo que Pablo nos está diciendo inspirado por el Espíritu de Dios. Así que todo lo que tiene que ver con nosotros, hemos sido predestinados, llamados, justificados, glorificados, son actos que se llevan a cabo según el propósito de Dios. Y por lo tanto, entonces, no pueden ser frustrados esos propósitos por nadie, porque es la voluntad de Dios. Otra vez dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién va a frustrar la predestinación de Dios? ¿Quién va a frustrar cuando Dios llama? ¿Quién va a frustrar? ¿Quién se levanta a decir, no, tú no te acercas cuando Dios dice que va a justificarnos? ¿Quién se levanta a acusar al cristiano? Nadie. No hay absoluta, ni los demonios se pueden levantar contra Dios y decir, ese hijo que tienes, me lo agarro yo. No, ya está toda la obra hecha. Es algo extraordinario. Así que él estaba seguro que el propósito de Dios, no nuestro, es firme. Está totalmente asegurado. Número 2, la entrega de todas las cosas es firme. Versos 31 y 32 dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también estas cosas? Otra vez, nos preguntamos, ¿qué seguridad tengo yo que voy a recibir la herencia? Pero ¿no ven lo que está diciendo el apóstol Pablo? Eso está asegurado en el Señor. La obra de Cristo ha sellado el asunto. Y número 3, para ir cerrando, nuestra posición en Cristo es firme. Verso 33, tenemos una serie de preguntas allí. ¿Quién acusará?
Luego dice, ¿quién es el que condenará? Y luego dice, ¿quién nos separará? 3 preguntas retóricas. Acusar, condenar, separar. Dice Pablo, ¿quién puede hacer estas cosas? ¿Puede el diablo acusarme? El diablo dicen que es el acusador de los hermanos. ¿Y qué tiene? Que me acuse todo lo que quiera. ¿Qué me importa? Dice, si Dios ya hizo la obra con nosotros, ¿qué tiene el diablo contra mí? ¿Qué me va a decir? Mirá, el hijo que tienes le falta, está verde, no está ducho todavía. Y el padre va a decir, ¿y qué me venís a decir a mí? Si ya que no conozco a mi hijo yo. No empecé la obra en él y la voy a terminar. ¿Qué vienes a acusar de qué? Si es mío, ¿qué te crees? ¿Que yo no sé quién es mi hijo? ¿O quién es mi hija? Si ya tengo todo el plan hecho. Es absurdo. Por eso cuando el Pablo pregunta, ¿quién va a ser? ¿Algún ser humano se va a levantar? A veces los hombres de afuera dicen, ustedes los cristianos, qué hipócritas que son, miren esto y ¿qué me importa lo que me diga el hombre de afuera del mundo? Si no sabe ni por dónde le pega el aire. ¿Me va a venir a mí a decir que soy un hipócrita? Cuando ellos están bañados en pecado y son más hipócritas. ¿Pero con qué autoridad moral me va a decir a mí que soy un hipócrita? Si el mundo entero está bañado en hipocresía y en mentiras. ¿Sería un hipócrita si digo que soy un cristiano, un ángel con la aureola en la cabeza y con las alas y toco el arpa, ¿no es cierto? Entonces ahí sí, si digo yo soy un Cristo, la gente me ve y dice, no, discúlpeme, usted no es un Cristo, a usted le falta mucho para parecerse a Cristo. El cristiano reconoce que es débil, el cristiano reconoce que todavía no llega, que necesitamos a Dios, que estoy verde, que tengo que desarrollarme. Eso no es hipocresía, eso es ser honesto, de no creerme mejor que el otro, sino decir soy peor a lo mejor que Pablo decía, yo soy el peor de todos los pecadores, el último. Pero reconoció, eso no es hipocresía, es reconocer que sin la ayuda de Dios, Pablo se va al infierno, estaba frito. Bueno, eso somos cristianos. ¿Quién me va a venir a acusar a mí delante de Dios? Si Él es el que me dio el perdón en Cristo Jesús. Así que Pablo nos está diciendo ahora que nuestra posición en Cristo es una posición firme. Con razón que este hombre dice en el verso 37 que somos más que vencedores. No hay nada ni nadie que pueda lidiar con nosotros. Porque Dios hizo una obra que es firme, que está cerrada, que es eterna. Nuestras vidas están afirmadas en Cristo Jesús. Y cuando entonces nos convencemos de esto que nos dice Pablo en Romanos 8, empezamos a vivir un cristianismo fructífero, lleno de gozo, en paz con Dios, y comenzamos a ser testigos, sal y luz, decía el Señor Jesucristo. Le damos sabor a la vida, influenciamos en la vida de los demás. Les mostramos lo que es realmente tener comunión con ese Dios que salva, que transforma nuestras vidas, transforma nuestra vida, transforma nuestros hogares, transforma la filosofía de trabajo. Dejamos de ser a lo mejor unos pillos, sino que empezamos a servir a Cristo a través de nuestro trabajo. La gente empieza a mirarnos y decir, pero mira, ¿sabes qué? Tú eres distinto, tu hogar es distinto, tu manera de conducirte en la sociedad es distinta. Eres un caso serio, yo no sé por qué no eres como los demás. Es porque Dios es mi Salvador, Dios es mi protector, Dios es el que me ha escogido para darle gloria a través de mi vida. ¿Sí? Decía aquella señora que indiqué al principio que la seguridad es una superstición, ya tal vez para ella, pero no para mí. Y si usted está en Cristo Jesús, tampoco es para usted. La Biblia nos dice que tú y yo en Cristo Jesús somos más que vencedores. Condúcete cuando salgas de este lugar como tal. No te acobardes, no vayas caminando como más que perdedor. Levanta tu frente, no con orgullo, sino con acción de gracias, diciendo gracias Dios porque me has hecho más que vencedor en la obra de Cristo y en el corazón de tu gracia, a quien le damos la gloria y la honra desde ahora y para siempre jamás. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por estos hermosos consejos que nos has dejado a través de tu siervo Pablo. Uno de los capítulos más hermosos del Nuevo Testamento, muy descuidado, por cierto. Gracias porque nos hablas del Espíritu Santo. Nos hablas de Dios el Padre.
nos hablas del Señor Jesucristo, la obra de cada uno, el trino Dios envuelto en nuestra salvación y ahora, Señor, en esta aventura hacia la patria celestial. Danos esa seguridad que quiere inculcar el apóstol Pablo, séllala en nuestros corazones y que entonces podamos caminar de ahora en adelante como caminaron aquellos hombres, como José, los discípulos en la tormenta, como Pedro nos inculcaba mientras esperamos el retorno de Cristo, seguros, confiados, dando testimonio de la obra que tú comenzaste en nosotros y llevarás a su punto final, porque tú eres quien produces el querer y el hacer en cada uno de tus hijos. Gracias, Dios, porque nosotros solos nunca, jamás hubiésemos podido lograr ese estándar de vida espiritual que nos ofreces ahora en Cristo Jesús. A ti te damos la gloria y la honra, porque hoy somos más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús oramos con acción de gracias. Amén.